Buenos días. En esta mañana otra vez quiero presentarme delante de todos los humanos de la tierra, todas las personas que están de acuerdo con este mensaje y también los que no están de acuerdo, porque algún día van a entender y van a reflexionar. Que el Señor me bendiga a toda la iglesia del Señor, a todos los hermanos, a todos la creación de Dios que está en este territorio, en esta tierra que Dios nos ha dado. Quiero sentir ese placer y ese gozo de poder enseñarles que es necesario enseñar las palabras del Señor para el bienestar de las almas, de las personas, ya que esto está bastante complicado, ya que este movimiento doctrinal de falsedades nos han invadido a la iglesia verdadera en todo el mundo, en todo el territorio. Ahí está invadido la verdad, aunque sí la iglesia de Cristo está compuesta por congregaciones a nivel mundial, pero que tiene mucho que dar en cuanto a la doctrina del Señor, porque todos estamos luchando por llevar una vida completamente de verdad cristiana, espiritual, pero que ahorita yo quiero hablar un tema sobre de este movimiento doctrinal de falsedades doctrinales que hay a nivel mundial. Y esto tal vez no ha menguado, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, pero bien, tenemos que enseñar y reprender y corregir aquellas falsedades que hay a nivel mundial, diciéndole a las personas que verdaderamente logren la verdad, no que estén involucrados en la mentira, en la falsedad, porque de nada sirve. Todos estamos buscando la salvación de nuestras almas. Todos, la mayoría de hasta los religiosos, y nosotros más que todo, entendemos que hay un Dios todopoderoso, el cual nos tiene preparado un lugar precioso en el cielo, allá con Él. Allá nos tiene preparados, y dice que en las casas de mi Padre muchas moradas hay, y entonces allá nos tiene preparados, porque nosotros no somos como el animal, tenemos alma que perderla o ganarla, más que todo ganarla el deseo mío y de Dios, porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a hablar sobre un tema muy especial, el cual estas sectas nos han acorralado a nosotros, a la iglesia verdadera. Estamos en medio y ellos están alrededor, hablando lo que no es bíblicamente, sino que es lo que se les viene a la mente. Vamos a tener un tema en esta mañana. Vamos a tener un tema en esta mañana, porque este movimiento doctrinal de falsedades es grande a nivel mundial, y la gente está acostumbrada, aunque ya hoy muchos ya no quieren ni oír, ni explicar, ni mirar las acciones de estas personas, a las cuales hablan lo mismo todos los días. Pero realmente los que estamos hablando la verdad,
porque somos pocos. Ahorita pues habré salido yo al, al público mundial hablando y reprendiendo, corrigiendo la falsedad. Pero que en una de esas no, no va a, a permanecer todo, porque toda la falsedad, porque está la iglesia verdadera, su doctrina a nivel también mundial, pero que estas sectas nos han tomado ventaja a través del mundo, hablando lo que no es correcto, y engañando a la gente. Entonces, este tema de hoy, antes de orar, porque quiero hacer una oración después de este tema, de hablar de este tema, o sea, decirles que este tema lo voy a desarrollar en esta mañana. Dice religión y sectas y sus doctrinas falsas y la doctrina de Cristo. Está la doctrina del Señor, la doctrina verdadera de Cristo. No, cuando se habla de la palabra doctrina, la doctrina de Cristo no tiene esa S adelante, pero cuando se trata de doctrinas, hay una S adelante, ya es un manipolio que está de sectas religiosas y de doctrinas falsas que a la vez casi hablan lo mismo, Hay doctrinas que ellos practican sus formas como adoran, aunque hay casi todas actúan y piensan igual, pero hay otras que no, hacen lo mismo, pues, casi hacen lo mismo. Solo los ateos y los musulmanes es que hablan diferente a estas doctrinas que hay entre los pentecostales y otros que hacen esta forma de doctrinal, pero más que todo el asunto de lo que se idean en la mente para hablar cosas que no son, y también asunto del dinero, lo hacen en una forma arbitraria que no es de Dios. Esto no es de Dios. Y entonces tenemos aquí que ahorita pues vamos a hablar vamos a poner unos textos bíblicos a la cual tengo la experiencia de que yo estuve en una secta religiosa. A la cual tanto el asunto del dinero lo manipulan porque quieren que todos los miembros de determinada secta llenen todos los requisitos de asunto económico. Y entonces vienen, y cuando yo estaba en esa secta, a mí me obligaron de que tenía que pagar el diezmo doble y doble con todo. Y aquí tengo, hace poco encontré un papel que lo tenía ahí por ahí en una Biblia y no lo había encontrado en estos días, pero que lo encontré, donde estas gentes manipulan el asunto del dinero para que realmente el humano, o sea, el miembro de cada secta,
pueda dar más de lo que no puede, más de lo que no puede. Aunque, porque la palabra, el diezmo ya no existe. Eso no estuvo, no ha estado vigente en el Nuevo Testamento, donde allí se encuentra la iglesia, la palabra iglesia. En ninguna parte va a encontrar de que se pagaba el diezmo, solo en el Antiguo Testamento. Y entonces eso lo están pidiendo hoy en día, amparándose en Malaquías 3:10. Eso solo fue por el pueblo de Israel, solo y para la tribu de Leví, y para las mujeres que ya estaban ancianas, que necesitaban ayuda, y entonces se les daba el 10%, o se pagaba el 10%, y a las mujeres que tenían esa necesidad había que darles, porque había un lugar ahí en la casa de Israel, o sea, en el templo, había una parte allí que se llamaba el alfolí, y había que llevar el diezmo allí, el 10%, pero de granos, de aceite, de cosas, de comida, no dinero. Y entonces hoy en día se manifiestan por medio de ese pasaje para pedirle a la gente en esa forma. Estoy de acuerdo a la ofrenda, pero el primer día de la semana, dice 1 Corintios 16 del 1 al 2, pero hoy no. Entonces vamos a hablar de este punto doctrinal al cual yo me encontré aquí, que ya tengo de tener este papelito, más de 45 años por allí, unos 45 años tengo, porque estuve de pastor de una iglesia en aquellos años, cuando yo no conocía la doctrina verdadera del Señor. Entonces yo tuve esa ignorancia en aquel tiempo, y entonces tuve que hablar, tuve que practicar esto, pero que no fue correcto hasta que yo entendí las cosas verdaderas. Me estoy fijando de que cómo estas gentes manipulan inclusive su doctrina falsa. Pongamos aquí, tenemos la oficina territorial de la Iglesia de Dios. Claro, la iglesia, la palabra iglesia de Dios es correcta, pero los movimientos doctrinales que no coinciden en la Biblia, entonces eso no es cierto, porque aquí dice que había que pagar el diezmo, y había que pagarlo doble y doble y doble. Mira cómo dice aquí, diezmo del diezmo de la escuela dominical, diezmo de jóvenes, juvenil, diezmo de damas, auxiliares, diezmo de caballeros, ofrenda de misionera, diezmo de diezmos enviados, dice, diezmos de ofrenda pastoral, oiga bien, diezmos general, y dice para educación, diezmos para educación, y dice pago de literatura y ayuda a proyectos, etcétera, y otros. Miren, aquí están, miren, se los voy a demostrar.
este papel. Miren, voy a demostrar este papel. Bueno, esta secta le pusieron Iglesia de Dios, pero de Dios no tiene nada, no tiene nada. Entonces es así como estos tienen sus gavetas en todo. Este solo es una gaveta de diezmos. De ahí hay un montón de movimientos falsos. Movimientos falsos. Tienen un montón de cosas que hacen. Y con esto se ganan muchas gentes que van donde ellos. Por estos movimientos mentirosos. La mentira es poderosa. Y entonces allí hacen sus movimientos. Movimientos de ayunos. Con un montón de gente allí. Y la Biblia dice que hay que más bien lavarse la cara. Para que nadie se dé cuenta que usted está ayunando. ¿Qué vigilias? ¿Qué es lo que vigilan? ¿Qué es lo que vigilan? Uno hay que vigilarse a sí mismo y vigilarle el testimonio a su hermano, para que si este hermano no hace algo correcto, entonces llamarlo y ayudarle, ayudarle a él, porque hay que sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y a veces son puntos disciplinarios. Entonces hay que entender esto. Pero no es como ellos dicen. Entonces, solo este movimiento doctrinal ya la gente ya casi está agita, ya están hasta aquí, hasta la coronilla de la cabeza, de oír ese montón de mentiras. Y ya la gente no les cree. Pero hoy que Dios, pues, a mí, pues, en mi caso personal, me ha ayudado como para que yo logre tener este valor y esta osadía de poder decirle a las gentes que no es cierto lo que estas gentes predican, lo que estos hacen en sus doctrinas falsas. Y yo tengo que reprender, pero más que todo a los hermanos de la iglesia, porque de todas maneras estas sectas religiosas cuesta que una secta de estas logre de reflexionar, aunque sepan de que no están llevando todo el patrón bíblico para aplicarlo a la gente, aunque sepan. Claro, si como a nosotros nos dicen que somos una iglesia muerta y que somos pocos. Claro, si nosotros somos una manada pequeña, eso lo hablé el otro día, un mensaje bajo ese tema, que somos una manada pequeña. Entonces ellos vienen y hacen grandes escenarios, engañando inclusive hasta jóvenes, para que logren de practicar su doctrina falsa. Y uno hay que vigilar nuestra vida hay que vigilarla y vigilarle la vida a su hermano en Cristo, para que si él cae en una falta, pues ayudarle. Lo que dice Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos debilidades. Y entonces, en una de esas, hay que vigilar
vigilarse a sí mismo y vigilar a los hermanos en una forma de amor, amorosa. Usted no va a ir a reprender a un hermano solamente para tirarlo al voladero, al abismo. No, para que de un todo se vaya. No, es para ayudarle, que vuelva a la iglesia y que se arrepienta de lo que ha hecho. Eso es, porque todos somos humanos y todos podemos caer en el error de la falsedad. Hasta eso puede caer uno, porque los primeros cristianos cayeron en eso. Porque de vosotros mismos, dice, saldrán lobos rapaces que no perdonarían ni el rebaño. De allí salió la apostasía. Allí salió el grupo de gentes que no les pareció cómo era la doctrina de Cristo, sino que se fueron y levantaron otro grupo, ya con diferente doctrina, ya en una forma arbitraria, que ya no podía ser la doctrina de los apóstoles. No, ya no podía ser la doctrina de Cristo. Entonces allí sucedió eso. Pero hoy que estamos, que nos hemos levantado. Yo miré un muchacho, ayer por cierto, que estaba hablando un poquito sobre de la doctrina falsa. Y realmente habló un poquito de la historia, inclusive del diezmo, que como fue desde el principio, y tiene un historial de otros temas, o sea, de otros pasajes bíblicos. Y está bueno, el muchacho yo lo consideré que habló un poco bien, pero no sé de dónde viene él, yo no sé, pero sí habló bien. Así quisiera yo que se levantaran otros para que hablemos y reprendamos estas sectas religiosas a las cuales no sirven para nada, no sirven para el asunto de la salvación. Para aquí sí, porque aquí en la tierra hacen algunos programas buenos, yo no voy a decir nada. Programas buenos hasta de benevolencia, de dar, ¿verdad? Inclusive de asunto de medicinal, ayudan a los enfermos y cosas así, con medicinas, ¿verdad? Con medicinas, muchos. Y otros se apuntan a andar mintiendo, que sanan por medio de una oración y que tienen algunos milagros y que aquí, que allá. Pero no es cierto, porque los milagros ya terminaron, ya no están vigentes, ni tampoco los profetas. Entonces todo esto hay que enseñarlo. Entonces aquí estamos mirando que solo los ateos son los que no practican ese punto doctrinal de movimientos falsos, pero son falsos también ellos, son falsos. Los musulmanes no entienden, allí no ha llegado la doctrina correcta y verdadera a esos lugares, porque los gobiernos allí no hay libertad de culto, allí no, allí hay una religión de parte de algunas formas como adoran ellos, y por lo menos tienen un profeta. Entonces eso no es cierto. Y allí no ha llegado la palabra de Dios, allí no ha llegado el evangelio a esos lugares. Y están involucrados en otras doctrinas, en otras formas de movimientos, y entonces eso no se puede. Bueno, dice aquí la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor. Dice: cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mire qué duro es la palabra, la palabra es dura. Más bien a nosotros a veces que fallamos, que si llega alguien allí, a veces hasta lo pasamos adelante, tal vez trae la doctrina falsa, y hasta los pasamos adelante, aunque no estemos de acuerdo con lo que nos vienen diciendo, pero muchas veces algunos hasta hemos fallado, porque esta doctrina es dura. Dice que no hay que recibirlo en casa. Si alguno trae esta doctrina, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que oírle a esas personas. No, ni estar de acuerdo con lo que hacen. Ya la gente está aburrida de oír tanta, y oiga bien, que en las aldeas, en los caseríos, ahí hay hasta 3, 4, 5 sectas religiosas. Y tal vez la iglesia de Cristo no está allí, porque como nosotros somos pocos, y nosotros no tenemos programas como para llamar gente en una forma arbitraria, una forma falsa, entonces no tenemos eso, porque no podemos andar hablando lo que no es. Entonces la gente está aburrida. Yo pues, como les digo, tengo que hablar así. Todos he podido ver por las redes sociales que no he podido encontrar a alguien que haya tenido la osadía de estar declarando, sacando a luz esta falsa doctrina, sacando a luz esta falsa doctrina. Con esto nadie se salva, nadie se va a salvar con las doctrinas falsas, nadie. Por eso tenemos la palabra del Señor correcta y verdadera, y el Señor dice que le va a entregar a su Padre, a Dios, una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación y sin arruga, que no tenga ningún defecto pecaminoso de falsedad. Esa es la que se va a ir al cielo. Pero hoy en día todos dicen vamos para el cielo. No es cierto. Tienen que lograr la verdad. Y dice la palabra del Señor, dice, hay divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de Cristo. Hay que tener cuidado. Hay divisiones y tropiezos, porque la palabra del Señor lo habla muy clarito. Porque vamos a leer un pasaje en Romanos 16. Romanos 16. Vamos a leer este pasaje en Romanos 16. Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habréis aprendido, porque tales personas no sirven
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los que son humildes, aquellos que a veces pues hasta ni saben una letra y cualquiera los engaña, y entonces los engañan, con suaves palabras engañan el corazón de los simples con estas falsas doctrinas. Entonces, este movimiento pentecostal es tan tremendo que hay que mirar bien lo que dice la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía. ¿A quién está diciendo? Pues en una parte le está diciendo a los hermanos de la iglesia que si alguien se extravía y no tiene la doctrina en su vida, dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo. Quiere decir de que un hermano puede estar en la iglesia, pero la perseverancia es diferente en su mente y en su corazón y en sus acciones, posiblemente. Esa perseverancia, y cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ya se trata del trigo, se trata de las ovejitas humildes. Pero si alguien no persevera en la doctrina de Cristo, ese anda en otros pensamientos, en otras ideas. Ahora, si aplicamos este pasaje con las sectas religiosas, también se han extraviado desde el principio. Desde el principio les enseñaron mal. Desde el principio les enseñaron mal. Y estos no se han apartado de esa doctrina falsa. Entonces no tienen al Padre ni al Hijo. No lo tienen. No tienen a Dios en su corazón, sino que están perseverando en otra cosa. Entonces ese es el problema de la verdad. La verdad es Cristo. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa. Mire, no lo reciban en casa. Porque más bien lo que puede hacer a complicarse y a complicarle su pensamiento a usted, si le hace caso a esa doctrina falsa. Lo puede confundir con eso. Y entonces hay que apartarse de los que tratan de dividir la doctrina del Señor, como dice Romanos 16, versículo 17. Allí ellos no sirven a Dios. No sirven a Dios. Y entonces ese es el caso. Y dice de Cristo. Dice, no lo vean en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Participa de sus malas obras. Y ese es el problema. Ese es el problema de lo que también dice
Romanos 16, 17. ¿Ah? Ese es el problema. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, porque muchos causan divisiones, y inclusive dentro de la iglesia hay personas así. Hay que tener cuidado. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros aprendéis, en contra de la doctrina que habéis aprendido, ¿verdad? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. Esos son las personas que solo piensan en el dinero, solo piensan en las buenas prebendas. Bueno, yo aquí estoy hablando de la verdad. Estoy hablando de la verdad. Y no voy a decir de que si alguien a mí me regala algo, yo con todo gusto lo agarro, porque soy pobre. Y muchas cosas las necesito. Pero tampoco voy a pensar de que el dinero es todo para mí. No voy a pensar de que todo eso es todo. Sí, en realidad, quiero decir en cantidades, en grandes cantidades. Pero si uno tiene una bendición, al cual alguien le diga a uno tenga, bendiciones para esta persona. Dios ama al dador alegre. Entonces dice que no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dice aquí este pasaje, porque vuestra obediencia ha venido a ser noticia a todos, así que me gozo, dice el apóstol Pablo, de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, dice. Quiero que sean sabios para el bien. Y entonces, los puntos doctrinales que hay que ponerlos a luz, ¿verdad? Porque si nosotros nos apartamos de la verdad, vamos a perder con Dios. Vamos a perder con Dios. Y entonces es necesario que cada uno de nosotros tengamos esa osadía. Bueno, yo pues tengo que tener esto. En ninguna parte de esta tecnología he encontrado de que se ha levantado un hombre con un poquito de valor y enfrentar la doctrina falsa, porque él dice que debemos de ser hombres de valor para enfrentar la doctrina falsa, para enfrentar la falsedad y decirla, esto no es cierto, porque usted, todas las almas son del Señor, pero Él quiere que todas estén allá con Él en su santo reino en el día final. Y entonces, si nosotros no enseñamos bien, aquí es donde Dios nos ha puesto en la tierra para enseñarle a los demás. Porque ya el Señor no va a venir a enseñar como vino a enseñar en aquel tiempo. Él vino a hacer una obra perfecta y anduvo con sus apóstoles, con sus discípulos, enseñándoles como maestro lo que nuestro Dios le había recomendado a él. Entonces, es
nuestro maestro. Y es el que le tenemos que creer, no al hombre. No, si los hombres mienten, podemos mentir porque somos humanos, pero sí tenemos que tener mucha cautela para no caer en algo que es injusto para los demás, enseñando cosas que no son. Entonces, este es un movimiento doctrinal de falsedades. Está a nivel mundial este movimiento doctrinal. Nos han tomado ventaja. En cada esquina de una cuadra quizás puede haber una secta religiosa. Y allí hacen su casita de oración, dicen ellos. Y yo no digo que es malo. Si está bueno reunirse donde existe la sombra o no le cae la lluvia. Está bueno, yo no digo nada. Pero en cada parte están ubicados en una forma que se dividieron. De una secta sale otra secta. De la otra secta salió otra secta. Y de la otra salió otra secta. Y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Hasta llegar, posiblemente, no me recuerdo, tengo una información que posiblemente en la tierra hay como unas 3000 sectas religiosas. Y cada secta tiene sus ramales por donde quiera. Y no obedecen el mandamiento de Cristo. Son principalmente este movimiento pentecostal, es grande. Y entonces, con ese poder de engaño, llaman mucha gente. Pero nosotros no. Nosotros somos una manada pequeña. Somos pocos. Y podemos reunirnos donde hay 2 o 3. Y es válido. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces, esto es lo que estamos enseñando. Esta es la verdad. Y ojalá que cada persona que está en una congregación de la Iglesia de Cristo tenga muchísimo cuidado, porque allí hay cizaña, ahí hay gentes que no están de acuerdo, no tienen un solo pensar y un solo sentir. Hay que tener mucho cuidado, aunque no podemos correr a nadie de una congregación. Hoy en día, pues, tal vez ya se reúne más poca gente, inclusive hasta en las sectas religiosas. Más poca gente, porque hoy ya no puede estar mucha gente ahí pegadito el uno al otro, porque como está esta pandemia, a la cual la gente no quiere enfermarse, y por su propio sentir y por su propia conciencia, dicen, no, yo mejor no voy. Y han habido grandes reuniones. Se muere una persona, tiene que haber un montón de gente allí, hacen un culto. Y tal vez se murió de ese COVID. Pero ahora ya no, ya se refrenan un poquito. Porque saben bien de que si el que se murió de COVID, peligroso, un montón de gente allí van a adquirir la enfermedad. Entonces por eso es que ya hoy está menos un poquito las reuniones, grandes reuniones que hacían estas gentes, cultos unidos y un montón de cosas, ya no se les lleva a mucha gente. Porque inclusive si hay un gentío en un escenario, los van a ir los van a ir a sacar de allí, porque existen las autoridades, y las autoridades
ya dijeron de que no puede haber mucha gente. Pues si habían dicho que en una iglesia lo más que podían haber, en un local de reunión donde se van al culto, lo más que podían haber unos 10 por este asunto de la pandemia. Pero se han pasado ellos, por eso es que se enferman mucho. Más cuando que esto está ya profetizado. Si esta pandemia no se va a ir, aunque los pongan a todas las vacunas. ¿Por qué? Porque nunca van a terminar de vacunar la gente. Y esos que no se vacunan traen la enfermedad a otros, y ahí está aumentándose siempre. ¿Por qué? Porque ya está profetizado. Está profetizado que estas enfermedades tenían que venir. Y entonces es como nosotros debemos de más bien solamente cuidarnos. Y aquel que él se enfermó, pues hay que orar por él, en que sea en su casa. Yo oro por cualquiera que se ha enfermado allí. De aquí de mi casa es válido que yo le haga una oración para tal persona. Me acaban de pedir oración 2 personas. Y yo voy a orar por ellas en este momento. Porque le voy a decir al Señor de que tenga misericordia de las personas que están enfermos, y los que no están enfermos, pues tienen mucha tristeza. Y si se le muere una persona, un ser querido, pues va a tener mucha tristeza la persona que queda. Y todo eso hay que orar. Pero por esta pandemia, para que se quite esta pandemia de toda la tierra, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Si esto está ya profetizado. No le podemos poner la contraria a Dios. Dios es el Todopoderoso. Y Él ha apartado su rostro para que esta enfermedad la podría reglamentar el mismo hombre. Del mismo hombre salió esta enfermedad. Porque este es un negocio. Este es un negocio de aquellos que no tienen misericordia en su propia vida. Que no importa que se enfermen muchísimas gentes a nivel del mundo, pero ahí está el negocio de todo, de las buenas medicinas. Mire cuánto vale una vacuna de esas. Luego que las mascarillas de varios precios, de varios precios las mascarillas. Y está bueno andar con ella. Yo allá ando con la mía. Yo allá ando con mi mascarilla. Y ya me vacunaron. 2 veces me vacunaron. Y le agradezco al gobierno. Le agradezco que algo hace, ¿verdad? Algo hace para que la vacuna se entregue al país y él pueda ejercer el trabajo con sus colaboradores que tiene el gobierno. Y esto es bueno. Yo le agradezco al gobierno, y cualquier otro gobierno que venga le agradezco. Yo no tengo división para nadie. No. Yo no tengo división para nadie. Y esa es la verdadera doctrina. Y hay algunos que son hasta enemigos del gobierno, que dicen que ellos no pueden obedecer las autoridades terrenales. ¿Cómo no? Que no las obedecen. Que hay un hombre que ahí dice que él no obedece a la autoridad terrenal. Que él no obedece, dice, que no se pone mascarilla. Y que no obedece. Y que no se pone esa vacuna. Si él no se tiene consideración para sí mismo, pues que tenga para los demás, porque él al enfermarse él le va a pasar a otra persona la enfermedad. Pero él dice que no. Ahí vive. Es un señor cerrado. Él es cerrado. Y dice que no obedece a ninguna autoridad. ¿Y porque no lee Romanos 13:1?
Sométase todo hombre a las autoridades terrenales, porque son puestas por Dios. Son puestas por Dios. Y en el versículo 5 dice, me someto a esta obediencia por causa del castigo. ¿Quién es el que castiga la carne? El hombre humano aquí en las autoridades terrenales. Si usted no se comporta bien, lo golpean, o lo echan a la cárcel, o le sacan una multa, un montón de cosas. Son castigos. Y yo me voy a someter al castigo. No, porque mejor debo de ser obediente a las autoridades terrenales. Debo de ser obediente. Y el apóstol Pablo le dijo, no, sométanse todo hombre a las autoridades terrenales, porque él ya sabía el problema que iba a haber en estos últimos tiempos. Entonces, les ruego a todos los hermanitos, a todos los amigos que hay en todo el mundo, que se sometan a ser obedientes. Porque si son obedientes con las autoridades terrenales, pues son obedientes con Dios. Así como lo oyen. Bueno, y entonces vamos a terminar este mensaje, porque vamos a orar por dos personas que me pidieron oración. Y quiero que cualquiera de ustedes, pues ya que hoy ya no se pueden hacer grandes reuniones, porque ya está terminando la libertad de culto, ya está terminando en que no lo quieran. Estamos casi en el poquito de tiempo que dice el libro de Apocalipsis, el poquito de tiempo que ya el diablo va a estar suelto otra vez. Ya el diablo va a estar suelto, ya lo dijo el Señor. Lean allí la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Ahí léanlo, allí en Apocalipsis 20, en adelante. Léanlo bien. Y entonces, nosotros ahorita tenemos que obedecer, porque es peligroso desobedecer a las autoridades terrenales, porque todas estamos desobedeciendo a Dios. Vamos a orarle al Señor. Vamos a terminar este mensaje, porque es interesante, ¿verdad? Aquí están la gente que quieren que yo ore por ellos. Acuérdense de que ya les dije que logren de buscar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Si está ahí cerca de donde viven ustedes, vayan, y si usted ya les tocó un rayo de luz en su vida, este mensaje o los mensajes que he estado predicando yo, y ya ustedes recibieron ese impacto espiritual en su vida para ser obedientes a Dios, entonces vayan y díganle al hermano que está allí, o hermanos, porque en las iglesias hay líderes, cualquiera lo puede bautizar a usted, no solamente el que está designado como predicador. Cualquier líder que sea fiel al Señor lo puede ir a bautizar a un río, a una pila que tape todo el cuerpo, a un lago de agua. Ahí lo puede bautizar porque se trata del agua. El agua es la que simboliza limpieza, la limpieza del pecado, y la sangre de Cristo limpia todo pecado, y el agua en una forma literal limpia. Entonces, todo esto, ustedes vayan y que los bauticen. Si ustedes son 2, 3, 4 en una sola casa, pues vayan. Queremos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y nos bautizan y ser añadidos a la iglesia verdadera. Al solo bautizarse, usted es añadido. Ya usted es miembro de la iglesia de Cristo. No importa a dónde viva. Si usted fue a un lugar donde hay 4 kilómetros a bautizarse allá, porque tal vez ahí cerca no hay
Iglesia de Cristo, vaya y se viene a su casa. Pueden hacer cultos en su casa, así como les digo yo. Oran, cantan, predican, el hermano que es varón, y luego el día domingo participan de la cena del Señor. El pan sin levadura, un pedacito de pan lo comen, que simboliza el cuerpo de Cristo. Y un poquito de jugo de uva. Si no hay en los supermercados, pues busque un gajito de uva y lo exprime y le saca ahí el juguito, y en unas copitas usted toma, porque eso lo que simboliza ese es el jugo. El jugo es el que simboliza la sangre de Cristo, pero jugo de uva. Pero hay también en botecitos, en supermercados, venden. Pero muchas veces, a veces no tiene uno todo lo suficiente, porque hay botes grandes y botes pequeños, no todo lo suficiente. Hoy está la vida un poco escasa, pero no, aquel que tiene ese amor, esa voluntad de adorar el nombre del Señor en esa forma, y luego ofrendan, ¿verdad? Ahí hacen una ofrendita, cumpliendo con el mandamiento, y esa ofrendita les sirve a ustedes. Ofrendita les sirve a ustedes mismos, porque Dios no necesita nada. Dios es el dueño de todo. Lo que necesita el corazón y la buena voluntad, y que usted sea fiel a Él. Eso es lo que necesita el Señor. El Señor no necesita nada, si Él es el dueño de todo. Y aquí es que la gente se pelea por los pedacitos de terreno. por el dinero. Hay dinerales en los bancos. Ay, los cuidan. No, claro que sí, que hay que cuidarlos, porque facilito se los lleva otro. Pero no, ellos los cuidan bien. Y eso sirve para la humanidad, porque ese es el sistema de cómo vivir, ¿verdad?, en la tierra. Antes tal vez no habían bancos en aquellos tiempos. En los tiempos primitivos no habían bancos. Pero hoy se fue organizando el humano. Ya hoy está organizado. Si usted quiere mandar una ofrendita para alguien, vaya, en el caso mío, si usted quiere mandar una ofrendita a mí, mándelo al Banco Atlántida o cualquier otro banco, y solo me avisa, y ahí me manda una ofrendita para comerme un bocadito allí, porque es bueno. Y dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Si usted da, usted va a tener bendición con el Señor. Y el que recibe esa ofrendita, y le sirve a uno ahí en la casa para comprar comidita, ¿verdad? Porque aquí no estamos tan anuentes a comprar grandes cosas caras, como ropa o zapatos, cosas así. No. ¿Para qué? No. Hay que comprar una corbata para ponérsela. No. ¿Para qué? Si estamos en lo mismo. Aquí lo que estamos hablando, eso es. Pero de repente me voy a poner una corbata. Me la voy a poner de repente. Ahí tengo unas corbatas ahí, para a ver cómo me miro. Que el Señor me les bendiga. Ustedes son, no, ojalá que más bien les sirva de gozo. Ver que ustedes se reín. Gloria a Dios. Porque yo soy así. Me gusta alegrarlos a ustedes. Que el Señor me les bendiga. Que mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanas, amigas que están a nivel mundial. Voy a orar por unos hermanos, o serán, no sé si son hermanos en Cristo, pero bien, dice por